jurídicas, a virtud de las cuales se investiga, se procesa y se ejecuta la determinación del delito y la responsabilidad penal. Un fin tiene el proceso: resarcir el orden social, en el respeto irrestricto de los derechos humanos de quienes concurren al proceso. Un principio muy importante de dignidad de todas las personas. Nuestro Código Nacional habla que el procedimiento se constituye en 3 etapas: la etapa de la investigación inicial, complementaria, una etapa intermedia y una etapa de juicio. La promesa con que nos escuchan es poder incursionar en todas y cada una de estas etapas para poder desarrollar, dentro de la polémica o la problemática que presenta cada una de ellas, un punto de vista en Hablemos de Justicia Penal. La propuesta de hacer un diálogo público en el que cada uno de nosotros pueda aportar su conocimiento, su aportación científica para desarrollar prácticas socialmente útiles. Desde luego, hablar del informe policial homologado es una de las primeras tareas que aparece en la etapa de investigación. He leído con atención que la etapa inicial se inicia con una denuncia, una querella o un acto equivalente o equiparable a estas noticias criminales. ¿En qué consiste el informe policial homologado, mi querido Raúl? Muchas gracias, Miguel Ángel, con el gusto de saludarte como todos los martes. Y en efecto, tú planteas, y lo planteas muy bien, siempre de manera muy precisa e inteligente, cómo la reforma en materia penal del año 2008 vino a generar un nuevo paradigma en la materia. Vino a establecer nuevos principios en materia de investigación, pero también facultades para las autoridades, deberes, compromisos, para poder esclarecer de manera adecuada el delito. Y esto se pudo complementar con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando el Código Nacional se nos presenta, aparece una variante de gran interés. Y esta tiene que ver con el papel del policía, de la policía, la función a desempeñar dentro del esquema de la justicia penal. Y se incorpora en el propio Código Nacional lo que en antaño en el Código Federal de Procedimientos Penales y en los códigos procesales de los estados se llamaba el parte informativo policial. Miguel Ángel, hace algunos años se aludía a que los policías llevaban a cabo alguna intervención ante la escena del delito, cuando detenían a alguna persona o en todo caso cuando llevaban a cabo algunas tareas propias de investigación del propio delito, que tendrían que incorporarlas o bien detallarlas en un reporte policial o bien en un parte informativo policial. Sin embargo, con el Código Nacional de Procedimientos Penales se viene a establecer una nueva característica de este y un cambio también en cuanto a su denominación. A partir de entonces se denomina informe policial homologado, que viene a ser precisamente un documento en el cual van a constar todas y cada una de las actuaciones que llevó a cabo un elemento policial con el objetivo de poderse allegar de datos de prueba que permitan tener por acreditado un delito y, por supuesto, poder establecer alguna responsabilidad respecto de cierto sujeto que ha participado en el mismo. ¿Esto qué quiere decir, Miguel Ángel? Quiere decir que lo que en antaño fue un parte informativo, ahora se transforma en un documento denominado informe policial, pero que se homologa porque lo que se busca es que todos los elementos policiales en el país o todo aquel elemento de alguna institución pública, elementos militares de la Secretaría de Marina, que intervengan en la escena de algún delito, requisiten el informe en igualdad de circunstancias. Esto significará entonces que podemos hablar de este documento, informe policial homologado, a propósito de la intervención en la escena del propio delito,
un informe policial homologado que permita dejar constancia de la manera y circunstancia en la cual se detuvo, quiero pensar, por ejemplo, en flagrancia a alguna persona, un informe policial homologado con actas que van a estar integradas al mismo, en donde van a constar precisamente qué acciones llevó a cabo el elemento policial de revisión, de inspección, de localización de indicios, de identificación de los mismos, de recolección de estos, de traslados y, por supuesto, de la cadena de custodia que le corresponde a ellos. Un informe policial que habrá de dejar constancia, estimado Miguel Ángel, en cuanto a cuál fue la intervención que se tuvo en la escena mismo del delito para la preservación del mismo, la preservación de todos los indicios, datos de prueba que se encuentren. ¿Quién fue el que intervino como elemento policial? Y por supuesto, ¿cuándo, en qué momento terminó la intervención a ese respecto? En ese orden de ideas, creo que hoy por hoy el informe policial homologado se constituye en la pieza angular para la investigación del delito. Es a propósito del mismo que podremos determinar si la manera en cómo el elemento policial, por ejemplo, intervino en la escena del delito, detuvo a una persona, inspeccionó un lugar de los hechos, aseguró, trasladó algunos datos de prueba, si esto se hizo acorde a lo que establece las formalidades del procedimiento. En su momento comentamos aquí, Miguel Ángel, sobre el debido proceso. El debido proceso está vinculado con la actividad policial, te diría sin duda, y esa actividad policial tiene que verse referida en el informe policial homologado. Así, por ejemplo, tú lo decías hace un minuto y lo decías muy bien, los elementos policiales tienen la posibilidad hoy por hoy de recibir denuncias. Hasta antes del Código Nacional de Procedimientos Penales, parecía que el único servidor público en este país ante el cual se podría presentar una denuncia de un delito lo era el Ministerio Público. Pero con el nuevo Código Nacional del año 2014, se establece como una facultad de los policías el poder recibir denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos del delito. Por supuesto que una vez que han intervenido y que han requisitado este informe policial, poder hacer del conocimiento del Ministerio Público las diligencias que practicaron. Esto significa, mi estimado Miguel Ángel, que entonces el elemento policial se ha transformado también a la luz de este nuevo sistema de justicia de ser un simple auxiliar a ser el titular de una serie de acciones que tiene que llevar a cabo, de ser un simple elemento que se dedicaba a prevenir delitos y detener, en todo caso, en casos de flagrancia, a un elemento, a un servidor público que puede llevar a cabo tareas de investigación y que debe llevar a cabo tareas de investigación. Y en todo ello, el propio Código Nacional de Procedimientos plantea que podemos hacer referencia a el llamado primer respondiente como elemento policial. El primer respondiente va a ser aquel elemento que va a acudir así, en primer lugar, al sitio en donde se cometió algún delito o bien el elemento policial al cual se le presente una denuncia en torno a un delito que se está cometiendo. Pero además, un elemento que tendrá que requisitar, complementar este llamado informe policial homologado. Si el elemento policial no tiene la capacitación adecuada, suficiente, para poder satisfacer todos los requisitos, exigencias del mismo, pues se daría una violación a las formalidades previstas en el propio Código Nacional y por consecuencia podríamos aludir a una ilicitud en las actuaciones que ha llevado a cabo. En ese orden de ideas, por eso es hoy muy importante el que se requisite, se integre de manera adecuada el llamado informe policial homologado por policías conocedores de la labor que tienen que llevar a cabo, que puedan investigar, que se conviertan en verdaderos criminalistas, esto es, investigadores del delito, con el objetivo de poder también
es reunir datos de prueba que permitan deslindar responsabilidad en contra del sujeto que participó en el delito como autor, coautor o alguna otra forma de autoría o participación. Sin lugar a dudas, tus aportaciones son sumamente interesantes. He escuchado en infinidad de foros sostener que una de las circunstancias por las cuales no ha sido posible el poder instrumentar un verdadero sistema acusatorio es porque la policía no está preparada precisamente para la intervención que las normas jurídicas, llámese Constitución, Código Nacional, le otorga. Una enorme deficiencia en la que implicará mucho la capacitación. Leo con atención en el contexto que el informe policial homologada y conforme a lo que tú sostienes, es el documento en el cual los policías de las instancias de seguridad pública y procuración de justicia de los 3 órdenes de gobierno registran las acciones realizadas en el lugar de la intervención y, en su caso, a través de él realizan la puesta a disposición. Dicho informe deberá contener al menos el área que lo remite, datos generales de registro, clasificación del evento, ubicación del evento, descripción de los hechos, entrevistas realizadas y, en su caso, información detallada sobre las detenciones realizadas. Quiero apuntar este último detalle. En la audiencia inicial, cuando se conduce al imputado a esta audiencia bajo la figura de la detención, la Constitución señala y el Código Nacional que solamente es a través de la flagrancia y caso urgente. Uno de los temas que se discute hoy en día verdaderamente en esas audiencias es si se actualiza o no la flagrancia en los supuestos normativos, que es la detención en el momento de realizarse, en el momento en que acontecen los hechos, o en una persecución inmediata, o en las propias circunstancias que la ley nos señala, cuando, por ejemplo, se detiene cuando el imputado tiene el objeto o el producto del delito, cuando es referido o señalado por la víctima, por algún testigo, por un coimputado. ¿Qué importancia y qué relevancia, como tú lo dices, acentuada, es poder asentar el planteamiento de la flagrancia en este informe circunstancial? De ahí va a decantar una buena marcha procedimental. La cadena de custodia para poder asegurar los objetos, los instrumentos, los productos del delito. Son de las dialécticas que más se llevan a cabo. En un sentido ideal, la formación y la educación criminalística, criminológica, labores policiales, tendrían que implicar luego una profesionalización. ¿Cuál sería, en tu perspectiva, la enorme problemática que se presenta en la práctica forense, la actuación de los policías en estos órdenes? La flagrancia, la cadena de custodia, los casos urgentes que muchas veces se presentan, la preservación del lugar de los hechos. Ahora hemos escuchado reiteradamente que las decisiones judiciales se sustentan precisamente porque no hay una verdadera preservación de los lugares o de la evidencia, o esta es alterada, es modificada. Tú hablas puntualmente del primer respondiente, y este primer respondiente tal parece que también es un pendiente en algún sentido. Es conocido que en las actuaciones no necesariamente el que rinde el informe policial homologada es el primero que llegó al lugar o al evento de los hechos. ¿Cuál es tu opinión en todos estos sentidos, Raúl? Quisiera escucharlos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Creo que, en efecto, cuando aludimos a en qué tipo de actos
o qué consecuencias se van a generar con motivo de la intervención de un policía y qué deberá constar en el informe policial homologado, pensamos en diversas variables, en la flagrancia, en el lugar de los hechos, en los indicios, datos de prueba, en la cadena de custodia, en el trato que se le dio a la propia persona detenida, pero creo que poco se ha pensado y poco se ha hecho en un país como el nuestro y falta mucho por hacerse. En cuanto al factor humano, esto es el elemento policial. Si estamos aludiendo a un documento técnico, complejo, importante, base precisamente de la imputación penal, como lo es el informe policial homologado, evidentemente que necesitamos tener a un elemento que esté capacitado, que sea profesional en torno a lo que tiene que hacer y lo que llevó a cabo en la escena mismo del delito. Cómo trató a la persona detenida, si llevó a cabo alguna recolección de indicios, si los preservó de manera adecuada, si le respetó los derechos correspondientes a la persona detenida o no es el supuesto. En ese orden de ideas quisiera empezar con mi respuesta a partir, número uno, de el personaje principal, que es el primer respondiente, el elemento policial. Un elemento policial que requiere ser un profesional de la labor que lleva a cabo. Pero, mi estimado Miguel Ángel, en México hay, entre todas las policías federales, estatales, municipales, cerca de medio millón de elementos. Cerca del 60% tienen escasamente primaria. De tal manera que un elemento policial con estudios escasos de primaria, esto es, sabe leer y escribir, decirle que respete la integridad corporal de una persona, que requisite, que llene un informe policial en donde consten todas y cada una de sus actuaciones, pero actuaciones acorde a lo que establece la Constitución y el Código Nacional, que permita, en todo caso, que al momento en que un juez las evalúe, pueda determinar que son totalmente lícitas, que no hubo un abuso, por ejemplo. Miguel Ángel, comentabas tú sobre la flagrancia. Para determinar que hubo flagrancia, partamos desde dos aspectos. Número uno, si estamos en el momento mismo que se cometió el delito. Excelente. O bien, un señalamiento de una persona, la víctima, respecto a la persona que le desposeyó de sus objetos personales, o bien señalando a alguien como responsable de un delito. Pero, por otra parte, requerimos que el elemento policial conozca de qué delito estamos hablando. ¿Qué delito es? ¿Robo, abuso de confianza, fraude, lesiones, abuso sexual, acoso sexual, privación ilegal de la libertad? ¿En qué modalidades? Si el elemento policial no tiene la información, capacitación elemental, no digo que se convierta en un abogado, pero sí que tenga una información mínima que le permita establecer si el delito amerita, por ejemplo, una detención oficiosa o no, una intervención de oficio o esperando que se interponga una querella. Esto es, en muchas ocasiones observamos que se acaba de cometer un delito, por ejemplo, el delito de lesiones graves o a veces homicidio. Y escuchamos declaraciones de algunos jefes de la policía diciendo, es que no hay denuncia alguna. El fin de semana circuló un video en donde se observa cómo diversas personas golpean a otros y escuchaba a algunos altos servidores públicos decir, es que no hay denuncia. Bueno, existen algunos delitos para los cuales no se requiere que nadie interponga una denuncia, sino que más bien basta tener conocimiento de que se ha cometido algún delito por las redes sociales, por alguna fotografía, por algún indicio o dato, como para que se intervenga. ¿De qué calidad va a ser la intervención? Es ahí en donde el policía tiene que transformarse en un profesional de la investigación. El nuevo sistema de justicia penal demanda que los policías se transformen, en buena medida, de aquellas personas que aprendieron observando, sobre la base de repetir comportamientos
que observaban en los que tienen más antigüedad a transformarse en verdaderos profesionales de la investigación, por así decir, en expertos en lo que hacen. Lo establece así la propia Constitución cuando hace referencia a la exigencia de profesionales en el ámbito de la seguridad pública. ¿Por qué profesionales en la investigación? Porque si no se investiga de manera adecuada y el policía no hace su trabajo de la manera como está previsto en la Constitución y en el Código Nacional, lo más probable es que, como bien lo afirmabas tú, cuando se pone el informe policial homologado a la persona detenida en flagrancia, esto es, cuando estaba cometiendo el delito o momentos después de cometerlo, a disposición de un juez, el juez lo deja en libertad porque o el informe policial no integra todos los elementos adecuados, necesarios, suficientes para poderlo vincular a proceso, o en su defecto existen vicios, fallas a ese respecto. Claro, el Ministerio Público, ¿en qué condición queda ahora? El Ministerio Público se transformó de ser aquel elemento que guiaba, coordinaba, dirigía la investigación, a ser un elemento que recibe la investigación, esta que ha llevado a cabo el elemento policial, pudiendo participar también, pero ya no de manera exclusiva, monopolizando precisamente la investigación como era en antaño. Por ello es que sí, indudablemente, requerimos un factor importantísimo si queremos que el informe policial funcione, como lo es elementos policiales profesionales. Esto es, expertos no solamente en prevenir el delito, sino también en investigarlo. Y no nada más investigarlo en términos prácticos, sino en poder requisitar estos formularios, estas actas, para que cuando se pongan en conocimiento del juez, a través del Ministerio Público, el juez, en todo caso, valide las mismas y no nos resulte, como en muchas ocasiones encontramos, que el juez tarda más tiempo en recibir a una persona a la cual se le acusa de la comisión de un delito que dejarlo en libertad, porque hay diversos, en todo caso, diversas irregularidades que se han cometido por el elemento policial. No, sin lugar a dudas, Raúl, pones el dedo en la llaga en puntos bastante sensibles. En algunas experiencias que he podido tener en otros países, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, por mencionar solamente algunos países, cuando un policía realiza una detención, este lo presenta en las instalaciones de la propia policía. Un policía de mayor rango, de mayor jerarquía, advierte la legalidad de la detención de la persona y autoriza al policía que ha realizado la detención, en algunos supuestos, a realizar una entrevista a la persona detenida. Muy interesante estas entrevistas en las que tendríamos que actualizar el derecho a la defensa, por ejemplo, o los supuestos que cada norma podría establecer. Muchísimo tendríamos que hablar de ese respecto. Pero mi percepción es que estos policías son profesionistas, que eligieron como profesión ser policías y que fueron a las universidades, a escuelas especializadas. He pugnado por una escuela judicial nacional, escrito en ese sentido como no una idea, sino como un ideal, como acontece en Francia, en España, por ejemplo, donde se selecciona a los que van a ser jueces, a los que van a ser fiscales. Incluso van a la misma escuela, decantan el ejercicio de una u otra actividad a lo largo de sus estudios. La importancia de una escuela policial, pero no técnica, no emanada muchas de las veces, como lo hemos podido advertir, de manera improvisada en las propias instituciones, sino verdaderamente una profesionalización que se diera a través de escuelas, a través de licenciaturas, a través de universidades, en el que se eligiera incluso a las personas más idóneas para realizar esta actividad.
algo de lo que podríamos aspirar en una forma mediata. Nuestra realidad es muy diferente. Lo que acontece hoy en día, el propio secretario del ramo hace unos días escuchaba en el sentido de que las policías han sido infiltradas fuertemente por la criminalidad. Es evidente que sus salarios son ínfimos. Es cierto también que arriesgan la vida. Ujú. Casi todos los días hoy en día advertimos que un jefe policíaco es victimado. Es cierto, como tú lo señalas, que muchos de ellos tienen como un grado de estudios la primaria, la secundaria, pocos las preparatorias. Que se trata a través de la Guardia Nacional suplir muchas deficiencias en este propio sentido. Pero una realidad también es poder advertir que el sistema procesal emana, surge del pilar de la actuación policial. En el sistema mixto, tradicional, inquisitorio, como tú lo puedas llamar, todo iniciaba con un parte informativo, Ujú. suscrito por elementos policíacos, que eran ratificados ante el Ministerio Público y ante el juez. Ante el juez se constreñían única y exclusivamente a ratificar el parte informativo y a repetir reiteradamente que no recordaban más eventos que lo asentado. Me remito a lo asentado en el parte informativo. Por el tiempo no recuerdo, no sé. Sin embargo, hoy el parte informativo homologado, en su propia importancia, constituye un dato, un indicio razonable para poder vincular o no vincular a una persona en un proceso. Pero fuera de ahí no tendrá ningún valor mayor que no sea constituirlo como un testimonio de esos elementos policíacos, ofertado como medio de prueba en la etapa intermedia y someterlo al contradictorio de la etapa de juicio. Al interrogar, contrainterrogar, someter al juicio crítico del Ministerio Público y sustancialmente a la defensa este parte informativo bajo un principio de inmediación. El juez estará presente. El juez percibirá este testimonio. Anteriormente, este parte informativo ratificado constituía como documento y como testimonio bajo el principio de inmediación o inmediatez en ese entonces, más bien inmediatez, un valor probatorio preponderante, por estar lo más cercano a los hechos y porque la policía sostenía las resoluciones judiciales, actúa de buena fe. No existe evidencia que hayan actuado en contra de los intereses del imputado o que ese instinto o ese interés les haya conducido en la toma de declaración. Hoy en día este parte, lo advierto, en una enorme importancia en la dialéctica del procedimiento penal, la profesionalización de la que hablábamos, la formación, la preparación, la selección incluso previamente y posteriormente en las áreas correspondientes en donde hay un fin de delitos, en los que habrá que diferenciar las actividades y las habilidades que pudiera tener cada elemento policíaco. ¿Cómo adviertes hoy en día este tema tan importante y en tu propia experiencia? Eres un destacado miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, has sido el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienes un foro importante. ¿Qué perspectiva a corto y a largo plazo podrías advertir en este actuar de la policía, en ese informe homologado en el que consta el aseguramiento del lugar de los hechos, en donde consta la obtención de la evidencia, su aseguramiento en una cadena de custodia, la precisión de los hechos de la flagrancia, la dialéctica del sometimiento del interrogatorio y el contrainterrogatorio, y accesar y llevar verdad
a todas las etapas del procedimiento. ¿Cómo adviertes en esta panorámica en un diagnóstico que con toda autoridad nos podrías dar sobre estos temas, Raúl? Muchas gracias, Miguel Ángel. Mira, creo que cuando hablamos del tema de la policía, el primer respondiente, o la policía con capacidades para procesar, como lo define el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, y vinculándolo con el informe policial homologado. Elemento esencial para poder lograr que se lleve a la justicia a alguna persona, te comentaba del factor humano, elemento policial. Si queremos un profesional, requerimos en buena medida ver la manera de cómo, número uno, contratarlo, cómo allegarlo a las fuerzas de la policía. Número dos, qué tipo de capacitación tendremos que darle, que evidentemente no debe ser la de unas solas conferencias de vez en cuando, el fin de semana, y pretender que con eso ya se va a transformar en un experto en la materia. Pero hay algo también mucho más importante. Tenemos que voltear la mirada un poco hacia lo que pasa y ha sucedido en otras partes del mundo. Por ejemplo, mi estimado Miguel Ángel, cuando aludimos a la Gendarmería Nacional Francesa, la Gendarmería Nacional Francesa fue fundada en 1791 y de entonces a la fecha, más de 200 años le han permitido evolucionar hasta lograr la posición en la cual se encuentra ahora. Un cuerpo sólido, con expertos, con personal altamente profesional. Cuando observamos y tratamos de evaluar el salario que se percibe un elemento policial, volteemos la mirada hacia el vecino del norte, Estados Unidos. Estimado Miguel Ángel, un policía promedio en Estados Unidos tiene un salario de $60,000 al año. Esto es más o menos unos $140,000 aproximadamente, lo que sería el equivalente para efectos de nuestro país de unos 2,000,000 de pesos al año, 2,200,000 pesos al año. Tienes un policía de 140, 150,000 pesos mensuales. Por ello es que se puede contar con un elemento que opte en la universidad, en el colegio, por la carrera policial, 2 años, 4 años estudiándola, convertirse en detective investigador o bien dedicarse a alguna otra área profesional. Si en un país como el nuestro tenemos policías que en promedio cobran al mes 8,000 pesos, tenemos una diferencia de más de 10 veces en cuanto al salario que percibe una persona en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, Alemania, España, respecto del salario que se percibe por parte de un policía en un país como el nuestro. Y esto, por supuesto, que incide en la calidad del servicio que pueda y que deba prestarse en la materia. Pero si esto no fuera suficiente en cuanto al tema de salarios, en cuanto al tema de la evolución de una institución, me preguntas tú cómo observo la problemática de las policías en nuestro país y qué hacer con este exigente informe policial homologado, al que abordaremos seguramente un poco más en breve, porque es un documento técnico que requiere de un profesional que lo requisite para que al momento en que se le entregue a la gente del Ministerio Público, éste pueda avalarlo y a su vez turnarlo ante un juez para que se busque hacer justicia. Lamentablemente, en un país como el nuestro, en los últimos 25 años, no hemos tenido la evolución más adecuada en cuanto a los cuerpos policiales. Se me ocurre, por ejemplo, pensar, estimado Miguel Ángel, allá en 1994, cuando se decide crear, hace 25 años, la Policía Federal. La Policía Federal es de reciente creación, tiene un cuarto de siglo. Por cierto, ya desapareció, ha sido transformada en Guardia Nacional. Pero antes de esta desaparición, mi estimado Miguel Ángel, de 1994, posteriormente observamos también una clara idea por tratar de irle dando fisonomías, características diversas, que en lugar de ir buscando un mayor y mejor desempeño profesional, parecería que lo que se va
alcanzando o logrando es justamente lo contrario. Te citaba el ejemplo de Francia, porque si algún día quisiéramos tener el nivel de desarrollo policial de un país como ese, requeriríamos que hubiera por lo menos continuidad, permanencia en el personal, espíritu de cuerpo y compromiso institucional para enfrentar un fenómeno, el fenómeno de la delincuencia. En un país como el nuestro, en donde observamos que policías surgen, policías desaparecen, el sexenio anterior parecía que la Gendarmería Nacional sería la solución para los problemas de seguridad pública. En el sexenio actual ha desaparecido esa llamada Gendarmería Nacional, ha desaparecido la Policía Federal por decreto y ha surgido lo que se denomina la Guardia Nacional. Si lo vemos en perspectiva, quizás, solo me atrevo a pensar que quizás la Francia de 1791, cuando surge la Gendarmería Nacional, enfrentaba condiciones parecidas a las del México actual. En ese orden de ideas, para lograr un cuerpo policial maduro, profesional, se requiere tiempo, décadas, generaciones, pero con una clara continuidad que permita fortalecer la institución y sobre todo ir superando diversas problemáticas que enfrentan. Si esto no se hace así, y si además hoy por hoy la exigencia de un informe policial homologado que compromete al policía, como bien lo decías tú, a elaborar un acta sobre la preservación del lugar de los hechos, sobre las inspecciones, sobre los actos de investigación, sobre la identificación de los indicios, la recolección de los mismos, la cadena de custodia, la detención de la persona, la entrevista de testigos, el traslado del detenido, la liberación del lugar de los hechos, el cuidarle los derechos que le corresponden a la persona detenida, el no maltratarlo, el no incomunicarlo, en permitirle que ejerza su derecho de defensa, el que esté informado del cuáles son los hechos y el delito por el cual está detenido. Habría que preguntarnos si en todos los casos el policía tiene alguna idea de cuál es el delito por el cual ha detenido a la persona o solamente supone, supone que se trata de un delito, pero no tiene ni idea de cuál pueda ser. Me imagino que es un delito y seguramente lo es, pero si me pide que le explique, no tengo la información suficiente. En este orden de ideas, por ello, es que lo que se busca con el informe policial es que existan policías más profesionales, pero no se van a lograr solamente con un informe. Para que el informe se pueda requisitar por un profesional, habrá que formar al profesional y para tener profesionales formándose, habrá que pagarles de manera adecuada y no solamente eso, habrá que garantizarles una permanencia en la institución que les permita optar como un proyecto de vida, como tú bien lo decías. Si alguien eligió ser policía, pueda tener en su proyecto de vida el poderse jubilar a los 20 o 30 años de servicio, porque eso es algo muy importante también, Miguel Ángel, el desgaste profesional que se genera en ciertos ámbitos de la justicia penal, particularmente el ámbito policial, es tan intenso que en algunos países se les permite jubilarse a los 20 años de servicio. Sí, el cadete que ingresó hace 20 años era un atleta digno de competir en las Olimpiadas, pero a los 15 años ya no tiene en buena medida ni la condición física, ni el acondicionamiento, ya no para competir en las Olimpiadas, sino para poder siquiera ser policía de crucero. Hay un desgaste, sin duda, por un trabajo que es altamente demandante y eso se reconoce en muchas partes del mundo, de tal manera que se les posibilita el poderse jubilar a cierta edad temprana, conociendo el intenso desgaste físico de salud que han enfrentado. Tus palabras me llevan a una reflexión. Forma es fondo. Sin duda. Informe policial homologado, rendido por el policía como primer respondiente, requiere de una persona, policía, profesional,
conocedor de todo y cada uno de los temas en los que va a actuar. Si vemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 132, en las obligaciones de la policía, le exigen el estricto apego en su actuar, de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y habría que agregarle, conforme al artículo primero constitucional, de los tratados que México ha suscrito en el tema de los derechos humanos y de los que es parte. Un conocimiento extraordinario en la pretensión normativa que nuestro legislador exige para los policías. Recibir denuncias que puedan ser constitutivas de delito, recibir denuncias anónimas, realizar detenciones en los supuestos en que la Constitución nos señala. Tendrá que saber cuándo está en un supuesto de flagrancia, de caso urgente, impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias anteriores, medida preventiva tan necesaria, actuar bajo el mando del Ministerio Público, informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de una persona, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, preservar el lugar de los hechos o el hallazgo y realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios, recolectar y resguardar objetos, entrevistar a personas, requerir a las autoridades competentes, solicitar personas físicas o morales informes y documentos, proporcionar atención a víctimas, dar cumplimiento a mandatos ministeriales y jurisdiccionales, emitir el informe policial y demás documentos, y además todas las obligaciones que la norma les exige. Nada más y nada menos, mi estimado Miguel Ángel. Nada más, imagínate. Y quisiera que solamente nos concentráramos en la fracción 14ª de ese 132. Emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Esto es, no se trata de llenar un formulario. Llenar un formulario lo puede hacer cualquier persona. Requisitar un formulario respetando las disposiciones legales aplicables, constitucionales, internacionales en Por lo materia de menos derechos hay que humanos. conocerlas, ¿verdad? Pues sí, debería de conocerlas, respetarlas, observarlas. ¿Cómo lograr eso? Solo a través de una capacitación, de una formación profesional. ¿En cuánto tiempo podríamos formar a un policía para poder cumplir, acatar todos y cada uno de estos compromisos que tiene previstos como obligaciones? Y mi estimado Miguel Ángel, tú con toda la experiencia que tienes de vida profesional, el conocimiento, pues creo que coincidirás conmigo en el sentido de que en cada ocasión en la cual el policía incumpla con alguna de estas obligaciones, esto será significativo de una responsabilidad, por lo menos administrativa, laboral o eventualmente penal. No sabía que debía dejar en libertad a la persona y lo mantuve detenido. Se puede ir a la cárcel por privación ilegal de la libertad. No sabía el respeto que debía otorgar a la persona en cuanto a su integridad física o emocional. Podría, en todo caso, configurarse un delito tan grave e imprescriptible como lo es la tortura. Y entonces tendríamos a un policía que pensaba, solo pensaba que estaba tratando de cumplir con su función, y en lugar de que reconozcamos que eso lo trató de hacer, lo estaremos vinculando a proceso por torturador, por secuestrador o bien por haber omitido cumplir con alguno de estos lineamientos, de tal manera que aludir al informe policial homologado, que es de lo que estamos charlando, platicando, hablando el día de hoy, tiene que ver con la manera en cómo cumplir con obligaciones. Pero fíjate que algunos piensan que solo se trata de llenar un formato. No, señor, no es llenar un formato, es demostrar que ha cumplido usted con las disposiciones aplicables. Y claro,
Si no lo demuestra usted, habrá por lo menos 2 consecuencias terribles en materia de justicia. Número uno, al que detuvo, pero lo detuvo mal, lo dejará en libertad. Y al usted, como servidor público policial, quizás lo envíen a prisión, señalado como responsable de haber infringido las disposiciones legales aplicables, cualquiera de ellas. Por ello, la importancia de este documento. Me haces seguir reflexionando, Rol. Tus reflexiones me ahondan en reflexiones más profundas. La responsabilidad que tiene el Estado en contratar a sus policías. Mm. La corresponsabilidad que debe de asumir el Estado en elegir, capacitar, preparar, profesionalizar para una verdadera combate a la delincuencia y lograr los objetivos de no impunidad que pretende nuestro Código Nacional. Ese es un pendiente que el Estado tiene que cuidar. El sistema de impartición de justicia importa una actividad real de primera necesidad en un país que exige justicia. Trato de ver algunos informes policiales homologados en donde es interesante la propia propuesta de solicitud. Protocolo Nacional de Actuación, primer respondiente debe de actuar en una denuncia, en la localización, descubrimiento, aportación de indicios o elementos probatorios y en la flagrancia. Por ello, conforme al Código Nacional, el informe policial homologado debe de asentar cualquiera de estos supuestos. El policía respondiente debe desarrollar las competencias necesarias para una detención en flagrancia y realizar toda la documentación respectiva. Describir la documentación necesaria en la detención de flagrancia. Son supuestos tan necesarios que en el conocimiento de los hechos tiene que precisar en su noticia qué tipo de evento, quién denuncia, qué circunstancias de hechos ha encontrado, si los hechos denunciados, corroborados, son ciertos. Debe realizar inspecciones, intervenciones, priorizar, auxiliarse, trasladar, tipo de lugar en el que interviene, verificar niveles de riesgo, control de registros, recolectar indicios, un sinfín de aspectos, registros de detenidos, datos del detenido, descripción física del detenido, narrativa de la inspección, inspección de vehículos, descripción del lugar, del aseguramiento de objetos, quiénes son los testigos, hacer precisiones en un informe policial homologado, debe dar continuidad con la documentación respectiva, el llenado de un registro de cadena de custodia, precisar si hay víctimas, si hay ofendidos, quiénes son los testigos, aspectos detallados en temas de la flagrancia y los supuestos que se darían en cada uno de ellos. Verdaderamente, sin temor a equivocarme, en la dialéctica de una audiencia donde se discute la flagrancia entre el fiscal, la defensa, bajo el control de un juez, estos están en sentido formal, profesionalizados, tienen un título de licenciado en Derecho que les permitiría esa dialéctica, no obstante de lo que se podría decir en un momento determinado. Pero esas propias exigencias normativas que la propia ley exige a un elemento policíaco tal parece que son muy difíciles de cumplir. Por eso ese pendiente de ese informe policial homologado que como tú lo asientas y lo asientas muy bien, no es el llenado de un formato, sino es precisamente la expresión del policía primer respondiente en el que va a decantar el desarrollo de todo un procedimiento, de toda una investigación, del éxito de la pretensión punitiva del Estado.
de los objetivos de esclarecimiento de los hechos, castigar a los culpables, tutelar a los inocentes, el resarcimiento de los daños a las víctimas ofendidas. Un formato tal parece que sería muy complicado de poder llenar sobre una base en que la policía no tendría los elementos necesarios ni el conocimiento para poderlo hacer. ¿Qué hacer en ese sentido, Raúl? Bueno, Miguel Ángel, creo que sin duda, como bien lo expresas tú, esta gran exigencia que se plantea a propósito del informe policial homologado, que por lo menos demanda que el elemento policial establezca un acta en la que se precise de manera clara cuál fue el inicio de su intervención y una más donde se determine el final de la misma, pero si detuvo algo, también un acta, el informe del uso de la fuerza, inspección de vehículos, inventario de objetos, entrevistas, válgame, tal cantidad de exigencias que creo que solamente se pueden cubrir de manera adecuada si se logra una profesionalización, una capacitación adecuada. Y permíteme hacer un comercial a este respecto. El Instituto Givo está haciendo un trabajo importante en la materia. El cómo formar de manera adecuada a un elemento policial, a un profesional del derecho que pueda, en todo caso, hacer su trabajo buscando precisamente el objetivo de que a la víctima se le haga justicia, se le garantice el acceso a la justicia, a la sociedad se le proteja de la amenaza del propio delincuente y que el delincuente, pues, finalmente compurgue la pena que está prevista en la propia ley. Creo que solamente a través de estas formaciones profesionales de alto nivel que se imparten en instituciones como este, el Instituto Givo, que es en todo caso punta de lanza en la materia, permiten que se pueda contar con personal capacitado de manera adecuada, como bien lo detallas tú, de ninguna manera para solo formar o requisitar un formulario, un formato, no. Necesito que usted elabore actas formales que se van a defender ante un tribunal y en el cual usted va a acudir y tendrá que sostener el dicho y sobre todo demostrar que se cumplieron todas y cada una de las exigencias legales. Si esto no lo logramos, entonces seguramente continuaremos con esta gran problemática en materia de seguridad pública, esta gran problemática en materia de justicia, en donde lamentablemente las víctimas se van multiplicando, los victimarios también, pero la impunidad crece a pasos agigantados y lamentablemente no encontramos una solución a este respecto. Por ello, la importancia de poder no solamente formar de manera adecuada a los servidores públicos, a los policías, a los ministerios públicos, sino también buscar que el sistema, este nuevo sistema de justicia penal, que ya tiene 5 años operando por lo menos con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pueda redundar en beneficios. Se nos decía cuando se discutía el código, mi estimado Miguel Ángel, y cuando se planteó la reforma constitucional del año 2008, hace 11 años, que con este sistema, fíjate nada más qué barbaridad, que con este sistema tendríamos mayor seguridad pública. Tristemente, la última década ha sido la que más ha golpeado a la sociedad en materia de inseguridad. Esto debe dejarnos muy en claro que no hay ninguna reforma legal que por sí misma pueda resolver un problema de índole social y mucho menos de seguridad pública. Se requiere un factor importantísimo, previo, esencial, de estricta necesidad, como lo sería el factor humano, que haya servidores públicos debidamente capacitados, formados para prevenir el delito, que debe ser lo más importante, y cuando no se logró prevenir el delito, se pueda entonces sí investigar el mismo y dar con el responsable de ello. Pero no solamente detener al responsable, sino hacerlo como lo establece el 132, fracción 14 y todas las demás, en estricto apego a lo que establece la Constitución y la ley. Porque si no lo logramos de esa manera, lo más probable es que la impunidad cobije al responsable y la injusticia acompaña a las víctimas del delito y de la sociedad.
Palabras muy profundas, muy profundas. Hay que agradecer a todos los que nos escuchan a través de redes sociales. Raúl, nos han estado informando que ya rebasan más de 25,000 personas quienes a través de diversos medios, a través de la repetición de lo que platicamos tú y yo, nos escuchan a lo largo de la semana y se siguen reproduciendo estos programas. No es otro el interés, así lo hemos podido asentar, que hacer reflexiones, hablando de justicia penal, en el que en la propuesta sobre una base científica pretendemos aportar experiencia, reflexión para desarrollar prácticas útiles. Tenemos que agradecer también a la cabina de control, Eduardo Muñoz, que está en la producción y dirección, y Adriel Mendoza en los controles y producción. Verdaderamente, el informe policial homologado nos tiene que llevar a quien lo emite, la policía, y hacer una reflexión conclusiva, retomando tus palabras, la necesidad de poder volcar toda una vertiente de apoyo para capacitar y profesionalizar a nuestros elementos. Llámese como se llame, sin entrar a ninguna discusión. Guardia Nacional o las distintas áreas que son necesarias. Urge y es necesario que estos puedan estar debidamente preparados, seleccionados para poder enfrentar en el plano de un sistema legal, que es lo que decanta nuestra Constitución, en un Estado democrático de derecho, un combate eficiente y eficaz al delito. Restaurar, como dice nuestro código, ¿sí?, la paz social. Recomponer lo que se hace con el delito y poder tener una seguridad pública. Son reflexiones que nos llevan con un enorme interés. Hemos podido advertir a grandes rasgos el informe policial homologado dentro de la etapa de investigación. ¿Qué sugieres que nosotros podríamos seguir platicando, seguir hablando con nuestro público, entre tú y yo, para la próxima sesión y hacer un compromiso de estudiar, preparar, reflexionar cuál es el estatus actual? Advierto en tu plática que nos hemos preparado. Es innecesario hablar de jurisprudencia porque nuestra plática lleva inserta la jurisprudencia, los protocolos, las leyes, porque hemos inserto todo esto. Pero después de la denuncia, de la querella o el acto equiparable, el informe policial homologado es el inicio apenas de nuestra investigación. ¿Qué te parece, Miguel Ángel, si dándole continuidad a esto, pudiéramos abordar ahora la intervención del Ministerio Público en la investigación? Seguramente habrá recibido un informe policial homologado de parte de la policía y eventualmente podría llevar a cabo una investigación complementaria en otro momento procesal. ¿Te gustaría que A continuáramos partir con del esto? informe policial homologado, ¿sí?, las funciones Del Ministerio Público. del Ministerio Público en esta etapa de investigación Así es. inicial y su repercusión en la investigación complementaria. Me parece que podría ser interesante, ¿eh? Y así lo vamos comentando y seguimos hablando de justicia penal. Raúl, me felicito por poderte escuchar. De verdad aprendo mucho. Muchas gracias. Gracias, igualmente, ¿eh? Nos vemos. Hasta la próxima.